regreso. Queda solo un mes para el plebiscito constitucional y queremos saber cómo se están preparando las posturas, el apruebo, el rechazo y con, podríamos decir, este vamos que se le dio ya con la franja a la hora de almuerzo, que además también ahí nos mostraba las características de la Convención Mixta Constitucional y también la Convención Constitucional. Vamos a conversar del tema, vamos a abrir un debate también en relación a esto. Tenemos a esta hora la comunicación, el contacto con el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Vinter, y también el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper. Ahí los vemos a los dos en la pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Viviana, ¿qué tal? Bueno, hola Viviana, gusto saludarla. ¿Qué tal? ¿Cómo están los dos ahí? Los saludamos entonces junto a todo el equipo que hacemos... Sí, yo no los veo. Sí, puede que no nos vea, pero nos escuche, que eso es lo importante, ¿no? Sí. Ya. Bueno, partamos con usted precisamente, diputado Gonzalo Vinter. Quisiera preguntarle, cuando todos los estudios y encuestas muestran que el apruebo gana y lo hace además también por una diferencia bastante importante, hay ciertos riesgos, el exceso de confianza y sabemos, y ahí uno puede ir un poco a ciertas historias de procesos eleccionarios donde eso ha jugado en contra. ¿Ve usted un cierto relajo en el apruebo? No, yo no veo un relajo en el apruebo. Efectivamente, tal como tú decías, Viviana, esto nos puede llevar a casos emblemáticos en el mundo, como lo son el plebiscito por la paz en Colombia o el Brexit, que fue muy famoso. La verdad es que yo no veo relajo, veo mucho trabajo, pero sobre todo veo un país que ha tomado la decisión de involucrarse en la política, de tomarla en sus propias manos, justamente porque, en parte, por culpa de esta Constitución, veía una política ineficiente, una política inútil, o una política que no era capaz de transmitir o de transformar aquello que era un sentimiento común en la ciudadanía en cambios reales. Y que inclusive cuando la política era capaz de producir esos cambios, el Tribunal Constitucional u otra instancia declaraba que esto era inconstitucional. Lo sabemos, el caso del CERNAC, el caso del lucro en la educación, el caso de la titularidad sindical y otras que las fueron declarando inconstitucionales. Por lo tanto, yo lo que veo es creo que no hay que relajarse en ningún caso, pero no veo que haya un relajo, sino un pueblo que se está politizando, un pueblo que está tomando la decisión adulta de tomar su destino en sus propias manos. Diputado Chalper, ¿cómo lo dan vuelta? Todos los estudios y las encuestas hablan de un triunfo del apruebo, una diferencia sustancial además. Entonces, ¿cómo el rechazo avanza en una campaña a un mes cuando los estudios hacen mención a lo que yo digo, ¿no? Finalmente, que es prácticamente difícil poder revertir la sensación y la disposición de la ciudadanía al apruebo en este caso. Mire, yo al respecto le diría tres cosas. La primera es que yo creo que la campaña está recién empezando, a diferencia de lo que algunos creen, porque la gente hasta aquí estaba bastante desconectada del plebiscito. Yo creo que la poca priorización del plebiscito en la vida de las personas también se expresa, digámoslo así, en que no estaban enchufadas en el tema, y uno lo notaba. Nosotros como comando y llevamos varias semanas yendo a las distintas regiones del país y uno se daba cuenta que había mucha desinformación. Entonces yo creo que a medida que la gente tome conciencia y tome atención de lo que es el plebiscito, se va a empezar a hacer las siguientes preguntas. ¿La Constitución me va a mejorar mi vida cotidianamente? ¿Cuánto se va a demorar la propuesta de la nueva Constitución? ¿Quiénes son los que van a corregir la Constitución? ¿Van a ser el bombero, la dirigente vecinal, o van a ser más bien los mismos de siempre en una especie de consejo o congreso 2.0 reciclado? Entonces, yo creo que la gente ahora va a empezar a hacerse esas preguntas. Y mire, nosotros esta semana, aparte de las cosas que hicimos con más de 1000 voluntarios, fue entrevistarnos con el que fue el jefe de campaña de la campaña del no, que mencionaba efectivamente Gonzalo, en Colombia. Y mire, es casi calcado. A 30 días de la elección, el sí allá en Colombia sacaba un 72%. Y finalmente terminó ganando el no, porque estas son elecciones que no tienen que ver con candidatos, tienen más que ver con ideas. Y la gente toma las decisiones muy encima de las elecciones. Así que yo tengo la convicción de que con el despliegue territorial, con el despliegue digital, con la franja, en fin, la campaña de este rechazo propositivo y proactivo, que no tiende a echar abajo la casa, sino que más bien buscar reformas graduales y seguras, va a ir calando progresivamente en la población chilena, especialmente en los sectores medios.
Diputado Winter, bueno, ahí escuchábamos también al diputado Chalper que dice que se puede dar vuelta, que efectivamente se puede revertir. Nosotros hacíamos mención a ciertos hitos que han ocurrido en otros procesos, pero ahí quisiera además también agregarle qué pasa con la participación. Es un desafío importante. Esto se logra con manifestaciones en las calles, principalmente de jóvenes, pero sabemos que los jóvenes, que además también si uno se va a un análisis por grupo etario, son los que están en su mayoría por el apruebo. También son los que menos participan, entonces, que son un poquito flojos. Eso se ha demostrado también cuando uno se va al análisis del padrón electoral y las participaciones en los últimos procesos. ¿Cómo es el desafío de la participación, que es bien fundamental, no? Yo tengo una visión diferente con respecto a la eventual flojera de los jóvenes. Incluso tengo una diferencia con respecto a pensar que los jóvenes no voten significa necesariamente que los jóvenes están desinteresados de la política. ¿Por qué? Porque justamente lo que nos tiene en este plebiscito es el hecho de que durante mucho tiempo hemos tenido esta frase famosa que dicen: la gente no se interesa en la política. Yo invito a la sociedad chilena a que quizá lo dé vuelta, o sobre todo a las personas que estamos metidas en política, que lo demos vuelta. ¿Qué pasa si en realidad la institucionalidad política era la que no le interesaba lo que pasaba con la gente? Porque en esta misma época en que los jóvenes han ido dejando de votar, han ido formando cientos de miles de coordinadoras feministas a lo largo del país. Todas las comunas del país tienen una coordinadora Noma FP que se formó en los últimos 2 años, principalmente por jóvenes. Se han formado un montón de juntas de vecinos nuevas, se han juntado cuántas coordinadoras medioambientales en Chile en el último tiempo. Entonces, yo diría, ojo, que justamente así como Diego dice, no, es que ahora la gente se conectó, despertó al tema del plebiscito, yo diría que la razón de existencia del plebiscito es que en los últimos 2 a 5 años ha habido una politización entre los jóvenes que han dicho quiero participar, y me doy cuenta que la institucionalidad que tengo no da el ancho para hacerse cargo de los problemas, de los sueños, de los dolores del país, y al mismo tiempo no está siendo capaz de representar mis ideas, las ideas de mis vecinos, pero sobre todo me doy cuenta que es una institucionalidad que ha sido establecida mediante la violencia. Y con eso quiero ser muy claro con algo: cuando se dice, no, es que van a ser lo mismo de siempre. Bueno, no seamos paternalistas, po. Si aquí cada chileno va a poder decidir a su antojo a quién elige para la Convención Constituyente. Y lo otro es que cuando se dice que si es que salen políticos elegidos por la gente para hacer la Constitución, que eso no sería democrático, yo le tengo que recordar al país que si no hacemos la Convención Constitucional, nos vamos a quedar con la Constitución anterior. ¿Y quién hizo la Constitución anterior? ¿En qué contexto? La hicieron un grupo de personas designadas a dedo por un dictador que simplemente dijo tú y tú, en una época en que estaba prohibido disentir del gobierno, estaba prohibido armar partidos políticos, estaba prohibido tener opinión política, no se podía votar ni para concejales, ni para alcaldes, ni para convencionales. Por lo tanto, en cualquier caso, si gana el apruebo, el resultado que saldrá definitivamente y necesariamente e innegablemente es más democrático que el establecimiento de la Constitución que actualmente tenemos. Diputado Chalper, recogiendo también lo que ha dicho el diputado Winter y sobre todo una frase que usted ha instalado, que es rechazar para reformar. Pero si efectivamente se rechaza, nos regimos con la Constitución que tenemos ahora. Entonces, ¿qué reformas se podrían hacer? ¿Y por qué usted dice que esto va a dilatar el proceso de ciertos cambios? Usted habla de 2 años, lo hemos visto, pero es bien, la normativa dice que estos son 9 meses. Entonces, ¿por qué usted habla de esa extensión de plazo? Y además también como si el legislativo no siguiera trabajando, que efectivamente lo va a seguir haciendo más allá de que estemos en una discusión de este proceso constituyente. Oiga, usted mire, me incluyó varias cosas. Yo lo primero, muy cortito, porque como diputado joven no puedo obviar la pregunta respecto a los jóvenes. Mire, los jóvenes quieren cambio, Viviana, pero no por eso los jóvenes son ingenuos. Mira, un muchacho Rancagua el otro día me decía una cosa muy potente. Me decía, diputado, yo quiero cambios, pero a mí no me la venden. A mí no me venden que esta nueva constitución le va a mejorar las funciones de la gente. A mí no me venden que van a ser los dirigentes de barrio los que van a estar en la convención constituyente. A mí no me venden que es la institucionalidad, porque además, esto como de la institucionalidad, mira, si lo mismo decían en el 2005 cuando se produjo la reforma de Ricardo Lagos, lo mismo decían cuando se cambió el sistema electoral. O sea, para ellos nunca la institucionalidad es suficiente, porque en el fondo, y ahí está, me parece a mí, la tesis sobreideologizada, lo que le cambia la vida a la gente no es estar cambiando permanentemente la Constitución y la institucionalidad, es que la clase política se deje de darse la vuelta larga, se preocupe de sacar adelante las reformas sociales que ya están presentadas en el Congreso, y que lo que le va a mejorar las pensiones a nuestros adultos mayores, Viviana, es que aprobemos de una vez por todas la reforma previsional. Lo que le va a mejorar la atención de salud a las personas, además de fortalecer la atención primaria, es que aprobemos la reforma FONASA. Mire, la reforma al CAE, que le he escuchado mucho hablar del CAE, el diputado Winter, está presentada desde el año 2012. Tiene más años que mi hijo mayor. Entonces, claro, cuando yo digo esto tenemos que hacerla corta y rechazar para reformar, es porque el malestar social
del mes de octubre no tiene que ver con este cambio tan sobreideologizado, tiene que ver con la molestia de vastos sectores de la población, con la incapacidad de la dirigencia política de hacerse cargo de las problemáticas sociales con sentido de urgencia. Cuando yo digo que nos vamos a demorar 2 años, mire, tenemos el plebiscito, elección de los convencionales, usted dijo 9 meses, en el mejor escenario, prorrogable por 3 más, 12 meses, y además tenemos que fijar el plebiscito de salida, o sea, antes de julio del 2022 ninguna posibilidad. Entonces, pero ¿por qué eso va a retrasar los temas que usted menciona, los temas sociales, si eso se van a seguir legislando en el Congreso, no se va a paralizar la labor parlamentaria? Y voy a terminar en eso, porque por una cuestión muy simple, y acuérdese de mí, los mismos que no han querido avanzar en esa reforma en los últimos meses para no debilitar la postura de la nueva Constitución, después nos van a decir, no podemos avanzar en esto porque no vaya a ser que la Constitución lo cambie. Entonces nos van a generar una situación muy curiosa, donde el Parlamento va a estar legislando de cosas que después podrían cambiar. Mire, este va a ser uno de los pocos países en el mundo que va a escoger, si gana el apruebo, un presidente y un Congreso, estando pendiente una definición constitucional. Entonces yo le digo, esta es una cuestión simplemente que no se sostiene. Entonces yo la invitación que le hago a los chilenos es que se informen, que se den una vuelta de estas cosas. A ver, ¿la Constitución me va a mejorar las pensiones? ¿Cuándo se va a aprobar esta cuestión? ¿Hasta cuánto nos van a tener con este cuento? ¿Y quiénes son los que resuelven? ¿Son los mismos de siempre o son personas nuevas? Y cuando los chilenos empiezan a cachar que detrás de esta ilusión constitucional hay este tipo de cosas, yo lo que he observado, Viviana, en terreno es que la gente se decepciona mucho. Pero yo prefiero que se dé cuenta hoy día a que se decepcione. En 3 años más, cuando se dé cuenta que la famosa nueva Constitución no le ha mejorado ni la atención en los consultorios, ni tampoco la pensión básica solidaria. Diputado Winter, ¿qué le responde a los argumentos que presenta el diputado Chalper respecto a que esto va a diluir o hacer que se retrasen ciertos temas esenciales y sociales? El diputado Chalper ha dicho muchas cosas muy interesantes. Entonces yo lo primero que le quiero responder es que... ¿Cómo? Qué bueno que las encuentro interesantes, colega. No, las encuentro interesantes, pero me voy a ir haciendo cargo de ellas una por una. En primer lugar, esta idea de que durante 2 años todos los cambios que se requieren hacer desde la política en Chile van a quedar congelados o retrasados, simplemente no tiene asidero en la realidad. Para que la gente lo sepa, la única misión y la única facultad que tiene la Convención Constitucional es redactar un texto de nueva Constitución para que los chilenos y chilenas en un plebiscito de salida digan si les gustó o no les gustó. Por lo tanto, todo aquello en lo que se puede avanzar en pensiones, en ISAPRE, en materia de salud, de vivienda, de educación, se puede seguir avanzando. Y no solo se puede, sino que los que somos parlamentarios tenemos la responsabilidad de hacerlo. Ahora bien, que en aquello que no se puede avanzar porque la Constitución lo impide, no vamos a quedar estancados ahora por el proceso constituyente. Estamos estancados desde los últimos 40 años, que son los 40 años en los que hemos tenido esta Constitución. Y en aquello vamos a tener que destrabarlo mediante la vía constitucional. Aquello que se pueda avanzar con esta Constitución, seguiremos avanzando, y yo supongo que el diputado Chalper, como buen diputado que es, va a seguir avanzando en ello. Después, cuando el diputado Chalper, en segundo lugar, dice rechazar para reformar. A ver, yo me alegro que hoy día la mayoría de la derecha chilena esté por hacer reformas, y dicen que hay que hacer reformas profundas, reformas sustantivas. Eso, de alguna forma, me da un alivio, me da una alegría, porque para que ellos acepten cualquier reforma en los últimos 40 años, que viene desde los sectores populares o que viene desde la movilización ciudadana, siempre ha sido un parto, por decirlo menos, que ellos den el brazo a torcer. Pero voy a poner algunos ejemplos. En algún momento los chilenos quisieron, y hubo una voluntad general con respecto a que hubiera algo así como un CERNAC con dientes, ¿cierto?, que fuera capaz de proteger a los consumidores contra los abusos. Sin embargo, a pesar de que hubo una voluntad general que logró tener el apoyo del gobierno, de la Cámara de Diputados y del Senado, llegó el Tribunal Constitucional y dijo, no, la Constitución está del lado del que abusa y no del lado del consumidor, por lo tanto, ¡pum!, inconstitucional. Luego de eso vino la batalla por evitar, que fue una movilización que duró, déjeme terminar, por favor, que fue una movilización que duró años y que logró tener al gobierno, tener a la Cámara de Diputados y tener al Senado. ¿Y qué pasó? Finalmente, la idea de que sociedades con fines de lucro pudieran controlar universidades, prohibir eso, el Tribunal Constitucional llegó y dijo, no, esto es inconstitucional. Lo mismo con la titularidad sindical. Cuando la Cámara de Diputados, el Senado y el Gobierno consideraron, imagínense, los tres consideraron que los trabajadores estaban en desmedro del empleador
en las negociaciones colectivas. Se logró una mayoría y la Constitución fue finalmente la que dijo, no, esto no es así. Lo mismo con la objeción de conciencia institucional en el caso del aborto 3 causales, es decir, una mayoría en las urnas, se tradujo en una mayoría en la Cámara de Diputados, que se tradujo en una mayoría en el Senado y que se tradujo en una mayoría para obtener el gobierno, y sin embargo fue la Constitución la que dijo que no. Entonces, ellos han estado 40 años diciendo no a reformar, no a reformar, no a reformar, y cuando la ciudadanía se para y dice, mire, Chile despertó, yo quiero discutir, parlamentar, conversar una nueva Constitución, ellos dicen, ahora yo me abriría a reformar. Ahora, tercero, cuando el diputado Chalper dice que esta cuestión la van a hacer lo mismo de siempre, y que le dice al muchacho, como él le llama el de Rancagua, que no, que van a hacer lo mismo de siempre, que no se la venden, etc. Yo me pregunto si el partido al que pertenece el diputado Chalper, Renovación Nacional, va a presentar candidatos a la Convención Constitucional. Porque si es así, yo le pregunto a él si los candidatos que van a presentar van a ser los mismos de siempre y gente, digamos, que no tiene la dignidad necesaria para redactar la nueva Constitución, o van a ser candidatos que él considera que son buenos candidatos como para poder hacer esta tarea. Porque si son buenos candidatos, entonces ¿por qué él ya está de antemano denostando a todos los eventuales miembros de la Convención Constitucional? Y lo último, cuando el diputado Chalper dice... déjeme contestar porque sí, diputado Winter, sí, démosle la posibilidad para que también contesten muchos puntos que he planteado. Ya, rápido el último punto para que conteste el diputado Chalper. Son todas respuestas a Chalper. Cuando él dice, no hemos avanzado en tanto tiempo en FONASA, ¿cierto?, en pensiones, tiene que ver con que estamos en una situación en que todo lo que plantea el gobierno está demasiado distante de lo que está planteando la mayoría de la ciudadanía, y eso es lo que nos tiene estancados en esas materias. Ok, diputado Chalper. No, mira, aquí se han dicho varias cosas. La primera, que es muy interesante, es por qué yo digo que el Congreso no va a seguir funcionando normalmente. Primero, por una constatación empírica. Yo he visto cómo la oposición, que a los que nos están viendo lo revisen, han frenado los proyectos de ley bajo el precepto, bajo el supuesto de que no, que esto puede debilitar eventualmente el discurso de la nueva Constitución. Y además, por una cuestión jurídica, Viviana, la Constitución es el piso normativo de otras normas. Ya voy a aterrizar, yo lo escuché con mucha atención su breve intervención. Entonces, mira, acá hay una cuestión jurídica. Cuando la Constitución te fija un piso y tú avanzas y eventualmente ese piso cambia, obviamente eso que avanzaste no tiene ningún asidero en la realidad. Entonces, en la práctica, vamos a estar avanzando bajo el supuesto de que la Constitución va a caminar en una determinada dirección y podría caminar en otra. Eso es parte de la vuelta larga. Y déjame decirte más, cuando se apruebe eventualmente esta nueva Constitución, vamos a tener que ajustar los textos legales. Entonces, fíjese, me quedé corto. No son 2 años, van a ser más de 2 años, porque van a haber que ajustar los textos legales a la Constitución. Entonces, ¿por qué no nos dejamos del cantinfleo y le decimos una vez a la ciudadanía que vamos a reformar FONASA? A Gonzalo Winter podrá no gustarle, pero lo que establece la reforma FONASA es acortar las listas de espera de manera a establecerlas por ley, y que si el paciente tiene necesidad se puede atender en el Sistema Integrado de Salud. Establece a FONASA como garantizador universal, les saca la banca al CAE, que es algo que ellos reclaman mucho, pero no empujan mucho legislativamente. Entonces, todas esas reformas ya están presentadas, chileno y chileno. Entonces, esa es la pregunta. Mira, me preocuparía de despejar las 4 fallos del Tribunal Constitucional que él mencionó. El CERNAC nadie le quitó los dientes. Lo único que dijo el Tribunal Constitucional es que si el inspector del CERNAC era el que promovía la causa, no podía ser el director del CERNAC el que fallara la causa, porque eso es un conflicto de interés del sentido común 1. En la titularidad sindical simplemente lo que se dijo fue que hubiera alguien que no tenía por qué someterse a los designios del sindicato, porque lo que hay en Chile es libertad sindical. Entonces, claro, si el diputado Winter lo que quiere es que la mayoría coyuntural pueda dejar sin efecto la libertad sindical, imponerle a los trabajadores tener que sujetarse a un sindicato que muchas veces está controlado por ciertos partidos, bueno, que lo digan, pero no le echen la culpa al Tribunal Constitucional por hacer velar eso. Y mira, para terminar, bueno, ahí está. Yo creo, mira, si pasa lo siguiente, yo no digo que Renovación Nacional tenga buena o mala voluntad con sus candidatos. Yo lo que no estoy dispuesto es que ustedes le digan a la gente que va a escribir la Constitución de su puño y letra, cuando saben perfectamente que aquí se va a hacer a través de una convención elegida por listas hechas por los partidos, de los cuales se eligen 155 personas en el sistema parlamentario, los cuales además van a funcionar en el Congreso de Santiago. Entonces distan mucho de esos vecinos espontáneos que ustedes sostienen, sino que es gente que va a competir en listas de partidos, y por lo tanto quienes terminan eligiendo no son, o sea, las personas los votan, pero los que eligen las listas de los partidos en un sistema proporcional, tú lo sabes muy bien, además por experiencia propia, son los partidos. Entonces,
acá no le digan a la gente cosas que después les van a frustrar sus expectativas. Entonces, la Constitución no resuelve problemas prácticos, lo ha dicho Boric, y me imagino que tú estarás de acuerdo, y también no es la gente con su puño y lecho. Entonces, no demos la vuelta larga y hagamos que la gente pueda haber resuelto sus problemas, Gonzalo, en el corto plazo, y ya que estás con tanto entusiasmo por apoyar las reformas, bueno, apoyemos las reformas que ya están presentadas. Diputados, para avanzar también en otros temas, ya que le respondió ahí algunos puntos que estaban mencionados por el diputado Winter, quiero hacer mención a algo que es un poco de repente complejo, pero es bien importante, decidor y trascendente, yo creo, en cuanto a ciertas cosas que también hemos escuchado, de que esto es una hoja en blanco, de lo que puede significar construir esta constitución de cero, que son los 3/5 para efectivamente llegar a redactar lo que va a ser esta nueva Carta Magna, ¿no? Eso es una mayoría importante, no deja de ser alta y finalmente con un mandato que es buscar consenso, de que haya una gran vocación de que la representación de todas las voluntades puedan estar expresadas en esos 3/5. Entonces, ¿cómo lo ven? Porque puede generar también avances importantes, consensos, pero también dificultades, y ahí puede que exista un punto en lo que está planteando, por ejemplo, el diputado Chalper, en cuánto nos vamos a demorar en llegar precisamente a esos acuerdos, diputado Winter. Sí, es interesante explicar cómo funciona la norma de 2/3 y sobre todo explicar por qué no es lo mismo la norma de 2/3, que igual me parece alta, para el establecimiento de un nuevo texto constitucional, que la norma de 2/3 cómo funciona hoy día para nuestra Constitución. Voy a poner un ejemplo. Julio 2020, no fue julio, pero fue hace un par de meses en el Senado, se presenta una reforma que hace una transformación a la forma en que se entiende la propiedad sobre el uso del agua en Chile, ¿ya? Una mayoría bastante amplia, creo que 24 votos, establecen que hay que cambiar la forma que nuestra Constitución entiende el agua porque está generando un problema, está generando un abuso y está haciendo que determinadas personas puedan acceder a derechos de agua de una forma que perjudica a otras. Esa idea, que no la voy a profundizar más, obtiene 24 votos. La idea contraria obtiene 12 votos. ¿Y quién gana? Gana la idea de 12 votos. ¿Por qué? Porque mantiene el statu quo actual de la Constitución. ¿Por qué es importante señalar eso? Porque algunos dicen que los quórums súper altos en la Constitución, lo cual lo que hacen es privilegiar el establecimiento de consenso. Pero en este caso no hubo un consenso para mantener la actual Constitución, sino que de hecho hubo un consenso para lo contrario y terminaron ganando los menos. ¿Por qué es distinto a cómo va a funcionar en el texto constitucional? Porque al establecer en el texto constitucional lo que no alcance un estatus constitucional se convierte en materia de ley. Y al convertirse en materia de ley efectivamente significa que no tuvo el acuerdo suficiente para poder tener una protección constitucional y por lo tanto se convierte en ley. Algo que llama mucho la atención y que tiene que ver con los traumas y con la cultura política que ha generado esta Constitución es que la gente, incluso Diego dijo recién cuando estaba hablando de la titularidad sindical, dijo, o sea que una mayoría circunstancial podría cambiar el modo en que son las cosas. Bueno, ¿por qué le tenemos miedo a la ley? Si la ley es la manifestación de la voluntad soberana de la ciudadanía, no es tan extraño que las leyes puedan transformar las cosas. Esas son cosas que nos dejó Jaime Guzmán, que nos dejó la dictadura en la cabeza, en donde una ley por mayoría podría ser algo como malo, porque en el fondo recordemos que tuvimos el concepto de democracia protegida. ¿Democracia protegida de qué? Democracia protegida del pueblo. Bueno, yo no quiero una democracia protegida del pueblo, quiero una democracia que por el contrario sea expresión de lo que el pueblo está planteando, sintiendo, proponiendo. Diputado Chalper, esos 2/3 no nos garantizan efectivamente consensos, que esté expresado ahí una voluntad común. Y además también otro tema que es importante, ¿cuánto tiempo va a tener validez una nueva constitución después de este proceso? Porque efectivamente lo que se quiere aquí es que esto pueda regularnos durante harto tiempo, ¿no? Y por eso puede que, si bien cueste ponernos de acuerdo, se dilate o sea un poquito más difícil, tiene un sentido de que esta nueva normativa trascienda por harto rato, ¿no? Mire, una de las cosas valiosas de la franja que tuvimos a mediodía es que en una de las franjas, recuerdo que salía Álvaro Elizalde, pero como salió en varias, no sé en cuál de ellas, se hablaba de la hoja en blanco y por primera vez públicamente reconocen que aquí hay un sistema de hoja en blanco. Lo digo a propósito de un ex senador de nuestra coalición que hablaba de un apruebo sin hoja en blanco. No, si eso no existe, esto es con hoja en blanco. ¿Y qué significa la hoja en blanco? Significa que para usted poder alcanzar una determinada regulación necesita alcanzar 2/3 más 1. Si no, lo que actualmente establece nuestra Constitución queda fuera.
¿Qué tipo de cosas establece nuestra Constitución? Establece, por ejemplo... Pero después se zanja por ley, no es que quede fuera, no es que quede excluido si es que no hay acuerdo. Ahí aterrizo el tiro. A ver, todos los países que uno mira como referentes tienen lo que se llaman ciertas materias con quórum reforzado que necesitan mayor cantidad de apoyos para modificarse, ya sea porque son muy importantes para esos países, en el caso de Alemania, por ejemplo, el Estado Social y Federal de Derecho, o porque protegen derechos de las minorías. Y a mí me alegra cuando sacan a colación el tema de los derechos de agua, porque ¿sabe por qué hay una protección de los derechos de agua? Porque para el mundo agrícola, que representamos diputados, como en mi caso, de O'Higgins, el que usted tenga estabilidad en sus derechos de agua es tanto más importante que tener posibilidad del acceso a la tierra. Entonces, cuando a mí me dicen que se protege en la Constitución el que no puede llegar una mayoría circunstancial, como yo la llamé, y dejar a los agricultores sin su derecho de agua para reemplazarlo por una concesión revocable administrada por el Estado, donde en definitiva le pueda cortar por disposición de algunos burócratas estatales los derechos de agua a los agricultores, yo digo, en buena hora se necesitan quórum más altos, porque si quedáramos en manos de diputados como el diputado Inter, con todo el respeto, chuta, yo no tengo ninguna duda que los pequeños y medianos agricultores de la región de O'Higgins que yo represento prefieren poder resguardar sus derechos de agua y que los administren las juntas de canalistas. Entonces, esto los 2/3 al final, en lo que se traduce en que ciertos principios constitucionales que han sido importantes para lo que ha construido Chile en los últimos 30 años. Es cierto que en el Frente Amplio les parece que lo hemos hecho todo mal, pero en los últimos 30 años Chile ha avanzado muchísimo. Y principios como la autonomía del Banco Central, como el resguardo que le estaba diciendo yo recién de las aguas, el régimen de expropiación de manera tal de que usted le tengan que pagar al contado y de inmediato si le expropian. Otra serie de principios más han sido clave. Y bajarlos al rango legal, en la práctica lo que significa es dejarlos en una situación desmejorada de lo que están hoy día. ¿Y por qué, pues? Si estos han sido pilares muy importantes, Viviana, y con esto cierro para el desarrollo de Chile. Entonces, yo la pregunta que le hago a los ciudadanos, si usted tiene alguna grieta en su casa, ¿va a echar abajo la casa o va a corregir la grieta? La hoja en blanco, la invitación que hace es echar abajo la casa. Yo más bien creo que las reformas son el camino, que es básicamente estucar las grietas. Diputado, les quiero agradecer, se nos acabó el tiempo, yo sé que hay muchas cosas, muchos temas que se quedaron ahí, lo veo haciendo gesto, diputado Inter, pero se nos acabó el tiempo, pero creo que dimos el espacio a los dos para poder ahí debatir y también mostramos lo específico que está la discusión por estos días, llevándonos a entender lo que va a ser este proceso inédito en nuestro país y además también este mes, ¿no?, de campañas, tanto del rechazo y el apruebo. Pero bueno, les agradecemos el tiempo y la disposición para poder abordar el tema. Que estén muy bien, muchas gracias. Al revés, que les vaya muy bien. Gracias.